El día de hoy quiero continuar la serie de enseñanzas que hemos estado ya hace varios meses estudiando acerca del libro de Josué. Entonces yo les pido por favor que me acompañen al libro de Josué, capítulo número 20, y vamos a leer los versos 1 al 6. Josué capítulo 20, versículos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vergador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de unos temas muy importantes. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo número 20 y en el capítulo número 21 acerca de las ciudades de los levitas. Usted recordará, los levitas eran parte de las tribus de Israel, la tribu de Leví, por supuesto, y la característica de la tribu de Leví era que ellos no tenían heredad. Ellos no habían heredado una tierra en la cual pudieran sembrar, cosechar, vivir, sino que estaban enteramente dedicados a servir al Señor. Claro, eso no significa que no tenían un lugar donde vivir, una casa, no tenían propiedades, tierras, pero debían tener un lugar donde dormir, donde pernoctar. Entonces Dios envía o manda a su pueblo para que de entre toda la nación de Israel se puedan designar ciudades donde los levitas pudieran vivir. Y de esas ciudades, 6 se debían de tomar para que se convirtieran en lo que hemos leído hace un momento, las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio eran lugares a donde una persona que había cometido asesinato involuntario, es decir, que había pecado sin intención, sin matar a alguien por un accidente, podía ir a refugiarse de la venganza de los familiares del que había sido asesinado y de alguna manera poder encontrar una segunda oportunidad en su vida. Entonces, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? Trasladando un poco esa realidad a nuestra vivencia. La palabra del Señor, hermanos, nos promete gracia y restauración para el que peca, recompensa al que le obedece y bendición para todos. Lo repito, la palabra de Dios nos promete gracia y restauración para el que peca, recompensas para todo aquel que obedece a Dios y bendición para todos. La gracia y el favor del Señor están a disposición de todo aquel que lo busque, de todo aquel que clame a Él. Entonces, quiero mostrarte la agenda, lo que vamos a ver el día de hoy, lo va usted a ver ahí en pantalla también, y vamos a examinar capítulo 20 y capítulo 21, porque ambos están relacionados. Y una vez más, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en los puntos claves de este capítulo para que podamos entender un poco de qué es lo que queremos hablar en esta mañana. Primer punto, gracia para todo aquel que se equivoca. Capítulo 20, versículos 1 al 6, lo acabamos de leer. Gracia para aquel que se equivoca. Recompensa para aquel que obedece. Capítulo 21, versos 1 al 3 y 41 al 42. Y por último, bendición para todos. Capítulo 21, versos 43 y 45. La historia universal nos habla acerca del famoso código de Hammurabi y de la famosa ley de Talión. Si usted conoce un poco más de esto, sabrá que estas leyes y estos códigos morales establecían una correspondencia para aquel que había hecho daño, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Aquel que había hecho daño debería sufrir el mismo daño que esa persona había causado. Y es más, mucho del sistema judicial en la mayoría de los países
se basa en ese principio. Tiene que haber una correspondencia frente al delito cometido. No es lo mismo una persona que roba una cartera a una persona que asesina o a un violador de niños o a un asesino en serie. Por eso hay penas escalonadas y proporcionales al delito que se ha cometido, desde prisión preventiva, desde arresto domiciliario, desde prisión por algunos años hasta cadena perpetua e incluso en algunos países o en algunos estados de algunos países la pena de muerte. Por supuesto, no estamos hablando acá de más factores involucrados como la corrupción y muchas otras cosas más que tristemente existen en este mundo, pero lo que quiero llegar con esto es que hay un principio de correspondencia. Aún en el ser humano que no conoce a Dios, aún en el hombre que rechaza a Dios, en su conciencia existe el sentido, digámoslo así, aún persiste un sentido de justicia, de lo bueno y de lo malo. Nosotros aquí mismo, en nuestro país, en la cultura inca, teníamos, ¿verdad? Este viejo proverbio, este viejo dicho, Amasúa, Amaqueya y Amayuya, ¿verdad? No robarás, no mentirás, ¿verdad? Y todo este código que los famosos padres peruanos antiguos tenían. Entonces, todas las civilizaciones humanas, toda la civilización humana tiene este concepto, aún de repente en algunos casos un poco rudimentario, pero tiene un concepto de la justicia, de lo que es bueno y de lo que es malo, y de un castigo proporcional a aquel que hace lo malo. La Biblia misma habla también acerca de esto. La palabra nos enseña, el alma que peca morirá, y aquel que comete infracción contra el Señor, pues entonces se constituye en una persona sujeta de recibir las de consecuencias de su pecado. Sin embargo, la palabra de Dios va más allá de códigos como el de Hammurabi, la ley de Talión y otros más. La palabra de Dios va más allá en el sentido de que Dios considera el caso de la persona que peca sin intención, que comete una equivocación sin intención. Y vamos a ver en un momento que se puede pecar de muchas maneras. Se puede pecar por ignorancia, se puede pecar deliberadamente, se puede pecar por la fragilidad de nuestro carácter, se puede pecar por influencia de otros, de muchas maneras. Ahora, con eso no estoy descargando la responsabilidad. Al final, uno es responsable de tomar la decisión equivocada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces pecamos sin intención, sin saber o aún inconscientemente. Hacemos daño a otras personas sin darnos cuenta, sin saberlo. Y la palabra de Dios considera también este caso de el pecado sin intención. Ahora, en Números capítulo 35, el Señor había ordenado a Moisés, cuando Moisés todavía estaba vivo, que se dieran ciudades a los levitas dentro del territorio de Israel. Luego vamos a hablar en el segundo punto un poquito más acerca de esto, pero de esas ciudades que se iban a dar a los levitas, 6 debían ser consagradas para ser ciudades de refugio. Como le dije al inicio, allí podría acudir el asesino que mató a alguien por accidente y quería librar su vida del vengador de la sangre, dice la palabra. ¿Y quién es el vengador de la sangre? El vengador de la sangre, el término hebreo goel, vengador de la sangre, hace referencia a aquel familiar del que ha sido muerto que busca venganza, ¿verdad? Te matan a un familiar y tú buscas la venganza por tus propias manos. Entonces vas a buscar a aquel que ha matado a tu familiar y quieres obviamente matarlo también. Pero ¿qué pasa cuando esa persona lo ha asesinado por accidente? Ha sido algo no premeditado, ha sido algo fortuito, casual, obviamente lastimosamente realizado, pero sin intención. Entonces la palabra de Dios daba una oportunidad, daba una cabida para que esta persona que había pecado involuntariamente y se encontraba en la posición de experimentar consecuencias terribles, pudiera huir a esa ciudad de refugio. Y habían 6 ciudades de refugio repartidas entre todo Israel, de tal manera que era fácil llegar a las 6, a cualquiera de las 6. No demorarías más de un día caminando en llegar a cualquiera de las 6 ciudades desde cualquier punto de Israel. Esa persona podía llegar a esa ciudad y refugiarse allí. Al encontrar a los ancianos de esa ciudad, porque los ancianos en los tiempos de Israel, los ancianos, los sabios, los líderes, se solían sentar en la puerta de las ciudades para poder tratar asuntos administrativos de la ciudad, judiciales. Entonces esta persona llegaba y exponía su caso. Y los ancianos debían investigar, los ancianos debían discriminar
los ancianos debían discernir, los líderes debían discernir si esa persona realmente era un asesino premeditado, malvado, o era una persona que tristemente, por una equivocación, por un desacierto, por una negligencia o por cosas del destino, había asesinado a alguien. Y si esa persona se veía, se podía notar, se podía ver que esa persona había asesinado a alguien sin premeditación, entonces esa persona podía refugiarse en la ciudad de refugio, valga la redundancia, y el vengador de la sangre ya no podía hacerle nada. Es más, la ley va mucho más allá. Esa persona que estaba escondida en la ciudad de refugio podía vivir ahí, hacer su vida tranquila y no debía salir de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, en cuyo caso esa persona ya podía salir y ya no se le podía hacer nada, sus penas habían sido pagadas, él podía ya ser libre, ¿no? Entonces era una puerta, una segunda oportunidad para una persona que se había equivocado en la vida, que había cometido un error, que había cometido una negligencia, que por cosas del destino había terminado arruinando su vida de alguna manera. Entonces, leamos un momentito nada más Números capítulo 35, solo para cerrar un poco la idea. Números 35, versos 9 al 15, usted lo va a ver ahí en pantalla. Habló José a Jehová, Moisés, perdón, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades a un lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, los cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Ahora, ¿cómo podemos entender la enseñanza de las ciudades de refugio, algo que sucedía en esas épocas, en este contexto? ¿Cómo podemos entender la enseñanza acerca de las ciudades de refugio en nuestra vida diaria? Porque, por supuesto, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, ese concepto no existe. No hay ciudades de refugio. Lo que hay es un sistema judicial que, bueno, más allá de que funcione bien o no, hay un sistema judicial, hay leyes penales y hay una institución que se llama prisión, que se llama cárcel, donde van las personas o deben ir las personas que cometen delitos. Ahora, por supuesto, sabemos, porque lo hemos visto en muchos casos, que muchas veces tristemente van a la cárcel personas que realmente son inocentes y que son acusadas injustamente. O personas que realmente cometen un error, cometen una falta, cometen un delito, van a prisión, pero están arrepentidos realmente de lo que han hecho, pero aún así están en prisión. ¿Cómo entendemos entonces o cómo podemos aplicar este concepto de las ciudades de refugio? Lo que tenemos que entender en primer lugar es que la ley sí establecía y enseñaba que el que pecaba con intención sí debía ser castigado. Es decir, aquel que mataba con premeditación sí debía ser muerto. El que pecaba deliberadamente debía ser castigado. El alma que pecare, esa debe morir, enseña la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, se apertura una etapa de misericordia que va más allá de la implementación de la ley. La ley era estricta en el sentido de decirnos, el que pecaba debía morir, el que obedece será bendecido. Había algunos casos especiales o excepcionales, como las ciudades de refugio, que la ley contemplaba para dar de alguna manera una segunda oportunidad solamente a aquel que había pecado sin intención, que había asesinado sin intención. Pero en el Nuevo Testamento, la era de la gracia se apertura de una manera que el Señor ofrece gracia, perdón y restauración para todos los pecadores. Con premeditación o sin intención, para todos los pecadores. La ley del talión enseñaba ojo por ojo, diente por diente. La ley de Moisés enseñaba este principio también, de la reciprocidad en el delito, en el pecado cometido. Claro, habían puertas de gracia, como por ejemplo las ciudades de refugio. Sin embargo, la ley de la gracia de Dios en Cristo Jesús nos enseña y nos ofrece el perdón pleno, la restauración para todo aquel que la pide. Es más, Jesús, cuando estaba acá en la tierra,
clamó Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estéis cargados de pecado y trabajados, que yo les haré descansar. Isaías capítulo 55, el Señor aún en el Antiguo Testamento dice, a todos los hambrientos vengan y coman, a todos los sedientos vengan y beban gratis y reciban la misericordia del Señor. Entonces siempre hay una oferta de gracia, de restauración, de perdón, ahora para todos los hombres. Así como las ciudades de refugio eran una sombra, eran un modelo del perdón que Dios habría de otorgar en el futuro, y las ciudades de refugio no solamente servían para los israelitas, sino también para el extranjero que había pecado sin intención. Así también los brazos del Señor hoy se abren de par en par, no solo para judíos, sino para judíos, para griegos, para todos los hombres que quieran recibir una segunda oportunidad en la vida. Hermanos, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha fallado? Aún dentro del camino del Señor, hermanos, hemos pecado, nos hemos equivocado, algunas veces sin intención, algunas veces por ignorancia, pero muchas otras por negligencia, por necedad, por la dureza de nuestro corazón, porque aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, porque aún habiendo recibido la gracia y la misericordia y el favor de Dios, lo olvidamos rápidamente. Y volvemos nuevamente a nuestros viejos hábitos, volvemos nuevamente a nuestro pasado, volvemos nuevamente a la terquedad de nuestro corazón, volvemos nuevamente a la obstinación de nuestro entendimiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido morder el polvo y sentarnos ahí con lágrimas en los ojos y decir, Señor, perdóname porque una vez más hice lo que prometí que no iba a hacer? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sentido y no hemos saboreado el sabor del fracaso? El sabor de una vez más equivocarnos, una vez más pecar, una vez más fallar. ¿Cómo podemos pecar? De muchas maneras. Pecamos en primer lugar porque ignoramos la palabra de Dios, porque aún hemos tomado la decisión, consciente o inconsciente, ¿verdad?, de no aprender la palabra de Dios. Y eso ya es un pecado en sí mismo. El decidir ser ignorante de la palabra, el no estudiar la palabra, el no meditar en la palabra, ya es un pecado en sí mismo. Pero pecamos por ignorancia de la palabra de Dios, porque no la conocemos, no la estudiamos, no la escudriñamos, no la guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso ya es un pecado en sí mismo, pero es la puerta por medio de la cual podemos cometer sin número de errores, porque no conocemos la palabra de Dios. ¿De qué otra manera podemos pecar? Sin intención. Estamos tan afanados, turbados, cargados, distraídos con muchas cosas en este mundo que no nos damos cuenta, no actuamos con discernimiento, no actuamos con sabiduría y cometemos errores, pecamos. Y sin darnos cuenta muchas veces. Tratamos mal a nuestras esposas, tratamos mal a nuestros hijos, tratamos mal a nuestros cónyuges, les tratamos duramente, ásperamente, tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero lo hacemos, herimos a las personas, dañamos a las personas, somos de mal testimonio. ¿Cómo podemos pecar? A sabiendas. Aún sabiendo que no debo de hacer algo, lo hago, porque mi carácter es débil, porque mi carne me domina, porque mi mente está obnubilada, está separada, está apartada del Señor, porque mi corazón se ha enfriado, porque mi ánimo está decaído. A sabiendas, sé lo que debo de hacer y no lo hago. ¿Por qué podemos o cómo podemos pecar? Cuando nos dejamos influenciar por el mundo. Cuando vemos que los amigos, los familiares se dedican todo el día a trabajar, hacen dinero, ganan sus riquezas y uno dice, pero yo quiero esto, yo quiero tener dinero, yo quiero hacer muchas cosas y seguimos la corriente del mundo, abandonando la palabra de Dios, abandonando el hecho de congregar, de servir al Señor, dejando esas cosas, teniéndolas en poco y seguimos la corriente de este mundo. Nos dejamos influenciar por los amigos no cristianos, nos dejamos influenciar por la manera de pensar del incrédulo, por la forma de comportarse del incrédulo, nos dejamos influenciar. Aun cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Pero nosotros nos dejamos influenciar por las cosas de este mundo.
por la televisión, por la radio, por el internet, por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que escuchamos. Nos dejamos influenciar y obviamente terminamos viviendo un estilo de vida que a Dios no le agrada. Y eso ya es pecado. ¿Cómo podemos pecar? Cuando nos hemos apartado del Señor. Cuando de plano le damos la espalda al Señor y damos la espalda a su palabra y damos la espalda a los hábitos espirituales y damos la espalda a la congregación, damos la espalda a los hermanos, no queremos saber de los hermanos, nos desconectamos de los hermanos, no respondemos las llamadas, no respondemos los mensajes, simplemente ignoramos todo lo que en alguna vez abrazamos. Todo lo que alguna vez cantamos, lo dejamos, todo lo que alguna vez creímos, lo dejamos, todo lo que alguna vez abrazamos como lo nuestro y como lo que era lo mejor para nuestras vidas, lo dejamos a un lado porque vamos hacia el mundo y hacia las cosas que este mundo ofrece, engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos tomando las mejores decisiones para nuestras vidas y que no va a ir bien. ¿Ves? Hay muchas maneras como nosotros podemos pecar. Por eso te decía al inicio, ¿quién no ha pecado? Tal vez alguno de nosotros hemos cometido algunas de estas cosas, tal vez todas. Yo creo que casi todas las he hecho en algún momento en mi vida. Así que puedo decir como Pablo, de los pecadores, no sé si seré el primero, pero soy uno de los primeros probablemente. Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero, así que Pablo ya me ganó el primer lugar. Pero tal vez esté en el segundo o tercer lugar, quién sabe. ¿Quién no ha pecado, hermanos? ¿Quién no se ha equivocado? Te habla a ti. Te habla a ti, mi hermano, mi hermana, que te sientes frustrado, que te sientes cargado, cansado, que tienes este sentimiento de menosprecio hacia ti mismo, porque sientes que eres poca cosa, que no puedes realmente apuntar a las grandes cosas, a las grandes ligas, a los grandes sueños que Dios tiene para tu vida. Porque te mires a ti mismo y tu conciencia te acusa y dices, pero ¿qué vas a hacer tú si tú ni siquiera oras bien, si tú ni siquiera lees la palabra, si tú ni siquiera congregas, ni siquiera estás sirviendo? Te habla a ti. Y esa palabra está dirigida para ti. Hay gracia para todo aquel que se equivoca. Hay una ciudad de refugio y un lugar de descanso para todo aquel que entiende que se ha equivocado, que sabe que es pecador, que sabe que es débil, pero puede ir a refugiarse a esa ciudad y encontrar reposo, encontrar descanso. Mucho cuidado con pensar que tú no has cometido ningún error. Mucho cuidado con pensar que tú eres tan santo, tan santa, que no tienes necesidad de estas cosas porque tú no caes en pecados groseros. Déjame decirte que el mismo hecho de pensar así ya te hace un pecador porque has caído en el pecado del orgullo. Todos nosotros necesitamos una segunda oportunidad en algún área de nuestras vidas. Tal vez usted necesite una segunda oportunidad como padre. Tal vez usted no ha criado bien a sus hijos. O tal vez no los está criando bien. Tal vez tú en vez de hablarle y tratarle con amor, lo golpeas, le gritas, lo maltratas. Tú estás haciendo mal. Eso es un pecado delante de Dios porque tú le estás mostrando la imagen de un Dios castigador a tu hijo. Tú le estás mostrando la imagen de un Dios duro, estricto, que golpea. Y Dios no es así. Tú estás siendo un falso testigo o testiga del carácter de Dios. O tal vez tú eres un padre que consciente, que le dejas hacer a tus hijos lo que quieran. Vaya, quieren salir, salgan, quieren hacer esto, vayan, hagan lo que quieran. Yo soy un padre amoroso. Estás pecando porque Dios no es así. Dios no te deja abandonado a tu suerte. Él te disciplina si tiene que disciplinarte. Él te ama cuando tiene que amarte. Estás siendo un falso testigo como padre. Tal vez tú necesitas una segunda oportunidad como padre. O tal vez tú necesitas una segunda oportunidad como esposo, como esposa. Porque la Biblia nos habla de que yo como esposo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero sabes, tú no le amas así, tú te aburres de ella, tú te quejas, murmuras de ella, en tu mente fantaseas, si yo tuviera otra esposa, si tuviera otra mujer, o si esa mujer, o si esta mujer se muriera, yo me casaría de vuelta. Cuidado. O tal vez tú como esposa estás equivocándote porque la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Es decir, no sujetas en obligación como una esclava, sino sujetas por amor, respetando a tu marido, honrándolo en todo momento, ayudándole. Pero tú lo criticas, pero tú lo insultas, pero tú no le tienes paciencia, tú te aburres de él, no lo quieres tener cerca. No abres tu corazón a él, no te dejas pastorear por él. Tú estás pecando. Tú no estás siendo una esposa como Dios quiere. Tú estás siendo de tropiezo a tu marido.
Tal vez usted necesita una segunda oportunidad como esposo, como cónyuge. O tal vez usted necesita una segunda oportunidad como creyente. ¿Sabes? Tal vez no oras. Y la verdad, no oras. Ni le haces el devocional. Recibes el devocional diario y lo miras y lo dejas ahí. Ni siquiera lo meditas. O meditas cuando te acuerdas. O 10 más cuando te acuerdas también. Ni siquiera tienes un hábito de rendir al Señor tus finanzas y de honrarle a Él con lo mejor que tienes. Tal vez estás robando a Dios. Tal vez si ganas dinero, tienes bendición, pero no quieres dar, no quieres soltar, no quieres bendecir a tu Dios. Tal vez tú estás viviendo una doble vida, tal vez tú estás haciendo cosas en privado que te avergonzarían contarlo en público. Tal vez tú eres de mal testimonio ante las personas, porque siendo que las personas conocen que tú eres cristiano, mientes, robas, insultas, tienes mal carácter y eres un pésimo testimonio de creyente. O tal vez tú necesitas una segunda oportunidad como hijo. Tal vez sabes que eres irrespetuoso con tus padres. Nunca has ayudado a tus padres. Para ti son personas que te fastidian, que te molestan, que te reprimen. Y eres de tropiezo y de tristeza para tus padres. Tal vez tú necesitas una segunda oportunidad en el trabajo. Porque tal vez sabes, hasta ahora simplemente has hecho las cosas por hacer, sin excelencia, olvidándote que Dios te dice que debes servir aún en tu trabajo como a Cristo el Señor, con excelencia, no mirando al ojo del hombre, sino a Dios, porque a Cristo el Señor servís. Pero tal vez tú haces tu trabajo a como salga. Lo único que tú quieres es recibir tu sueldo y ya está. Y aún engañas, robas, mientes. Tal vez usted necesite una segunda oportunidad en su vida. Tal vez tú tenías sueños. Tal vez tú tenías metas. Tal vez tú tenías planes para tu vida. Tal vez tú tenías algo en tu corazón que anhelabas. Pero con el paso de los años, aún esa pandemia, la crisis, la pobreza, las circunstancias, tú has enterrado esos sueños y has dicho, no, ya esos son sueños absurdos, eso no se va a dar porque yo no soy una persona capaz de poder hacer eso. Y has enterrado tus sueños, has enterrado esos anhelos que tenías para con el Señor, para con la vida. Déjame decirte, mi amado hermano, hay una segunda oportunidad para ti. Hay una segunda oportunidad para tu vida. Tal vez, amigo, amiga, no tal vez, usted necesita una segunda oportunidad. Porque déjeme decirle con todo respeto y cariño, la palabra de Dios dice que usted es pecador como nosotros, como yo, como cualquier otro. Pero la gran diferencia es que al no haber usted creído en Jesús como Señor y Salvador y no haberle aceptado como su Señor y Salvador, usted va rumbo a la condenación del infierno y está viviendo las consecuencias de su pecado, lejos de Dios, lejos de las promesas de su palabra y lejos de todo lo bueno. En esta mañana, déjame decirte, como si Dios mismo rogara por medio de mí, hay una segunda oportunidad para tu vida. Una vez, un día terrible, el día más terrible de la humanidad, el día más horrible de la humanidad, que la humanidad nunca ha visto ni verá, en un monte solitario, 3 cruces erguidas, en una de ellas el Hijo de Dios. El autor de la vida estaba siendo muerto por el pecado de la humanidad. Al lado de él, un hombre que había vivido una vida de equivocaciones y de errores. Un hombre que seguramente en su niñez soñaba con ser bombero, policía, astronauta, abogado, lo que los niños sueñan. Pero por malos errores, por malas compañías, malas conversaciones, malas costumbres, mala educación, mala influencia y por su propio corazón, terminó siendo un mísero, vulgar ladrón. Un hombre que vivía a salto de mata, un hombre que vivía pensando que cualquier día podía morir porque el que hierro mata, hierro muere. Ese hombre le había llegado su hora. Lo habían capturado y tenía que haber sido una vida muy terrible porque el robo no era un pecado que hiciera merecedor a una persona de la cruz. La cruz era un castigo terrible solamente para los peores y más abyectos criminales. Así que este hombre no era un ladrón cualquiera. Era un ladrón, seguramente asesino, y seguramente una persona sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de respeto ni por la propiedad ni por la vida de nadie. Ese hombre estaba allí. Todo el mundo lo miraría y diría, tiene su merecido, es lo que se merece, un hombre así tiene que morir.
Y hay un sentido de justicia y de indignación en la vida de las personas cuando ven a alguien así, lo ven sufriendo y dicen, está bien que sufra, debe sufrir, debe morir, toda su vida hizo daño, ¿a cuánta gente no robó? ¿A cuánta gente no mató? Debe morir. Pero sin embargo, este hombre, en el último momento de su vida, se arrepiente. Este hombre se arrepiente, considera su vida, ve todo lo que ha hecho, mira al Hijo de Dios y le dice, ¿por qué tú estás acá? Tú eres inocente. Nosotros somos culpables. Yo debo estar aquí, lo merezco. Yo merezco morir así, de esta manera tan cruel, tan triste, porque toda mi vida hice daño. Pero tú no, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué estás sufriendo? Pero ¿sabes qué? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Tal vez en la otra vida haya una segunda oportunidad para mí. Y hermanos, el Señor le dice, te digo, en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es eso, hermanos? Una segunda oportunidad. Ese ladrón que toda su vida hizo daño, que toda su vida se equivocó, que toda su vida la arruinó, pudo morir con una sonrisa, sabiendo que Dios le estaba haciendo llegar una segunda oportunidad. Sabes, tú no necesitas llegar a ese punto, no necesitas llegar al borde de la muerte para recién arrepentirte. Es más, espero que no sea así. Espero que no llegues al borde de la muerte para recién tomar una decisión para Cristo. Te ruego, hoy toma una decisión por Cristo. Hoy abraza la segunda oportunidad que Dios te está regalando para tu vida. La Biblia dice en Hebreos 14:16, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Dios tiene una segunda oportunidad para ti. Dios tiene una segunda oportunidad para ti y esa oportunidad es hoy. No esperes, no esperes como el hombre ladrón de la cruz. No esperes llegar al final de tu vida y mirar hacia atrás y ver que arruinaste toda tu vida, que desperdiciaste tu vida, que desperdiciaste tu matrimonio, que desperdiciaste a tus hijos, que los alejaste de ti con tu dureza, con tu maltrato, que alejaste a tu esposo de ti, que alejaste a tu esposa de ti, que destruiste tu vida, que perdiste todos los sueños y el llamado que Dios tenía para tu vida, que desperdiciaste toda tu vida. No esperes esto, te lo ruego, no lo esperes. No esperes llegar a arruinar toda tu vida por completo. Hoy puedes cambiar, hoy puedes ser transformado, hoy puedes ser restaurado, hoy puede empezar la segunda etapa y la mejor etapa de tu vida, de la mano de Dios. Abraza el refugio que Cristo te ofrece por medio de la fe. Abraza la bendición que Cristo te ofrece por medio de la fe en su nombre. La palabra de Dios, hermanos, nos ofrece gracia y una segunda oportunidad al que se equivoca y peca delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Si me estás preguntando, si te estás preguntando en esta mañana, pastor, ¿qué hago? Entonces yo quiero una segunda oportunidad, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser un buen hijo, yo quiero empezar ahora a criar bien a mis hijos y no quiero destruirlos, yo quiero construir mi matrimonio, no destruirlo, yo quiero vivir los sueños que Dios tiene para mi vida, no quiero tirar por la borda todo lo que Dios me ha prometido. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Déjame decirte lo que tienes que hacer. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce tus pecados delante de Dios. Acércate a Él. Porque la Escritura dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. Acércate al Señor. Confiesa tu maldad. Confiesa tu pecado. Pídele perdón. Dile, Señor, vengo ante ti para refugiarme bajo la sombra de tus alas. Así como aquel que asesinaba sin intención podía refugiarse en las ciudades de refugio y encontrar una segunda oportunidad de seguir viviendo y no experimentar la venganza, la ira del vengador de la sangre, así usted puede escapar de la ira de Dios, porque el Señor es el supremo vengador de la sangre. Cuando Abel mató a Caín, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, perdón, Dios le pidió cuentas a Caín y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, porque Dios es el supremo vengador de la sangre. Él castiga al malvado, pero a la vez, Él es el vengador de la sangre.
porque Él es el que castiga el pecado, pero a la vez es el que te da la oportunidad, el perdón y la gracia. Y te dice, no tienes por qué ser castigado, no tienes por qué vivir una vida arruinada, no tienes por qué vivir una vida destruida. Hay gracia, hay favor inmerecido, hay perdón para todo aquel que se equivoca. ¿Te has equivocado? Bueno, bienvenido al club. Todos nos hemos equivocado, pero no todos abrazan la gracia de Dios. Abrázala, recíbela en tu vida hoy y empieza una vez más, empieza de nuevo, una segunda oportunidad para tu vida, una segunda oportunidad para tu matrimonio, una segunda oportunidad para tus hijos, una segunda oportunidad en el ministerio, una segunda oportunidad en toda tu vida. Gracia para todo aquel que la pide. Segundo punto, recompensa para todo aquel que le obedece. Recompensa para todo aquel que obedece a Dios. Y leamos, por favor, Josué capítulo 21, Josué capítulo 21, los tres primeros versos, ¿sí? Ahí usted lo va a ver en pantalla. Josué capítulo 21, versículos 1 al 3. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus égidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus égidos. Pasamos, por favor, en ese mismo capítulo a los versos anteriores, es decir, al verso 41 y 42, perdón, y leamos esos dos versículos. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus égidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus égidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Te dije al inicio que toda esta historia empieza porque Dios decide darle ciudades a los levitas donde habitar, y de esas ciudades, 6 debían ser consagradas como ciudades de refugio. ¿Y qué pasaba con las otras demás ciudades? Eran ciudades que Dios había mandado a Moisés que el pueblo de Israel debía de dar a los levitas para que pudieran vivir. Recuerda que la tribu de Leví no tenía una tierra, no tenía extensos terrenos como herencia para que ellos pudieran cosechar, sembrar, criar su ganado, comerciar y vivir. Ellos no tenían esto. A ellos no se les había dado esa herencia. ¿Cuál era la herencia de la tribu de Leví? Dios mismo. Ellos tenían que estar consagrados a Dios, a servirle y a estar dedicados en el ministerio del tabernáculo de reunión, sirviendo a Dios. Ese era su ministerio y a eso tenían que dedicarse. Ellos no podían dedicarse a otra cosa. Claro, aún así, así sean siervos del Señor y se dediquen al Señor, pues tienen que comer. Necesitan un lugar donde vivir, una cama donde acostarse, un lugar donde vivir. Así que si bien es cierto, ellos no tenían extensos terrenos como los demás, ellos necesitaban un lugar donde vivir. Hermanos, cada tribu, dice el Señor, le dijo a Moisés, cada tribu debía de contribuir proporcionalmente a su tamaño, dando ciudades donde los levitas pudieran habitar. Así que la tribu más grande, con más población, daba más ciudades, y las tribus más pequeñas, pues daban más pequeño, cada uno proporcional, pero cada tribu de Israel tenía que dar de sus muchos terrenos y ciudades a algunas ciudades para que los levitas pudieran vivir allí y pudieran tener sus ganados, criar a sus hijos y a sus familias. Claro, ese era lo único que iban a hacer para su propio sostenimiento. En total, dice la palabra del Señor, que fueron 48 ciudades repartidas a lo largo y ancho de todo Israel para que los levitas pudieran vivir. De esas 48 ciudades, 6 estaban consagradas para ser ciudades de refugio, es decir, donde los asesinos que habían cometido pecados sin intención podían ir a morar allí. Las otras 42 eran ciudades, simplemente ciudades de los levitas, y ese era más o menos como Dios lo había diseñado. Ahora, piensa conmigo un momento. Los levitas tenían el tremendo privilegio de poder servir al Señor en el ministerio. Eso de por sí ya era un privilegio. El hecho de que los levitas pudieran servir al Señor, pudieran estar dedicados a las cosas del Señor, sirviéndole al Señor, alabando, sirviendo en el tabernáculo, ese ya era un gran privilegio que no todos tenían. Y por ese mismo privilegio, por ese mismo llamado, ellos no podían dedicarse a otra cosa, pero sí tenían, obviamente, que necesitaban un sustento para ellos y para sus propias familias. Eso es algo lógico
y normal, porque son seres humanos y necesitan un sustento. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Designó uno, que los levitas recibieran de las ofrendas y los diezmos para que pudieran vivir. Ellos recibían parte de los diezmos y las ofrendas de todo el pueblo de Israel, lo recibían ellos para su sostenimiento, y también el pueblo tenía que dar ciudades donde ellos pudieran vivir junto con sus familias. Esta es la manera como Dios diseñó que debe de funcionar el pueblo o la nación de Israel. Los sacerdotes y los levitas servían al Señor consagrados en representación de todo el pueblo podía hacer su vida normal, pero tenían que dar ciudades donde los levitas pudieran vivir y tenían que dar de sus diezmos y ofrendas al Señor, y de eso se tomaban para el sostenimiento de los levitas. Entonces vemos que nunca fue el plan de Dios que sus siervos quedaran desamparados. Dios siempre, tanto hermanos, y eso que quede bien claro por favor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enseña claramente que los siervos del Señor deben ser sostenidos, y nunca ha sido el deseo de Dios que sus siervos sean desamparados, porque se dedican a la obra de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque hay recompensas para el que le obedece al Señor. Claro, ahorita voy a verlo solamente en el sentido de los levitas, pero realmente se puede entender esto en un sentido general. Para todo aquel que obedece al Señor, hay recompensas. Si tú te consagras al Señor y tú quieres servirle a Él, y tú quieres amarle a Él, y tú quieres consagrar tu vida solamente para el Señor y para su servicio, Dios te va a recompensar. Dios es fiel contigo, Él te va a ayudar, Él te va a sostener, Él te va a guiar, Él conoce tus necesidades, Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces, en el diseño de Dios, los levitas debían de vivir dispersos en todas las ciudades de Israel. ¿Para qué? Para que enseñen la palabra de Dios. No había un terreno solamente propio de los levitas y todo el pueblo aparte. No, 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 no. No. Todos los levitas, las ciudades de los levitas, ¿dónde estaban? Dispersas entre todo Israel. ¿Para qué? Para que los levitas pudieran enseñar al pueblo de Dios y alcanzar a todos. Los levitas también vivían dispersos en las ciudades entre todo Israel. ¿Para qué? Para ser ejemplos vivos de cómo se puede obedecer, servir y vivir agradando al Señor. Entonces, el pueblo de Israel no solo tenía la enseñanza de la palabra, sino que tenía el ejemplo vivo de estos hombres y mujeres levitas que, siendo personas consagradas a Dios, vivían, porque también cosechaban para su sostenimiento, criaban sus ganados, criaban sus hijos, vivían la vida cotidiana como cualquier otro. Entonces, hermano, la consagración a Dios, el llamado a Dios, no significa que usted va a ser una suerte de gurú espiritual, ¿verdad? Ahí encerrado en un monte que nadie lo puede tocar y que nadie sabe en dónde está usted porque usted está meditando en cosas trascendentales. No, el llamado y la consagración a Dios se lleva a cabo en la vida diaria. A veces me he encontrado con hermanos, yo comprando en el mercado, ahí rebajando, caserita, dame un sol la zanahoria, ¿qué tan caro? Bájame 10 céntimos, pues, dame una yapita. La vida diaria. Porque también servimos al Señor, pero también tenemos que ir al mercado, también tenemos que tomar carro, también tenemos que limpiar, también tenemos que lavar, también tenemos que comprar pañales. La consagración se vive en la vida diaria. Y los levitas eran un ejemplo vivo que usted podía ver cercano de cómo se puede vivir agradando al Señor. Y por causa de su consagración y su obediencia, Dios decía, deben ser recompensados con un sustento, con un lugar donde vivir, para que ellos puedan dedicarse a la obra del Señor sin angustia y sin problemas. Aún más, ¿por qué? Y me interesa esto, ¿por qué Dios diseñó que las ciudades de refugio sean ciudades de entre las ciudades de los levitas? Es decir, de las 48 ciudades dadas a los levitas, recuerda, 6 eran ciudades de refugio. Quiere decir que también vivían levitas ahí. ¿Sabes por qué? Porque aquel que pecaba sin intención e iba corriendo a una ciudad de refugio, buscando una segunda oportunidad en su vida, ¿sabes a quién se iba a encontrar? A un levita que le pudiera encaminar y enseñar a obedecer a Dios. La segunda oportunidad que Dios nos da en la vida no se trata simplemente de que ya, Dios te perdona tus pecados y anda, vuelve a equivocarte otra vez. No, Dios te da una segunda oportunidad y te dice, ahora vas a hacer las cosas bien. Ahora
vas a empezar a basar tu vida en la palabra de Dios. Porque te advierto una cosa, así como te digo que Dios te puede dar una segunda oportunidad en tu vida, también te digo que si Dios te da una segunda oportunidad, pero tú no aplicas tu vida a la palabra de Dios, y si tú no basas tu vida en la palabra de Dios, y si tú no empiezas a hacer las cosas bien, otra vez vas a fracasar. Por eso que aquel que pecaba sin intención y corría a la ciudad de refugio, tenía que esconderse ahí, tenía que vivir allí, junto a los levitas, para ser enseñado y encaminado en la obediencia a Dios con la palabra del Señor. Por último, los levitas, entonces, ¿en qué se debían de preocupar? En su ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Servir en el tabernáculo de reunión, cuando le tocaba en sus turnos, y cuando no, regresar a sus ciudades. ¿Y qué hacían en sus ciudades? Enseñar. Enseñar con su ejemplo, enseñar con sus palabras, enseñar al pueblo, restaurar a aquel que había pecado, restaurar a aquel que había caído, que había ido a la ciudad de refugio a refugiarse, enseñar, restaurar, entrenar, discipular, dar ejemplo. Hermanos, ¿no es muy parecido a lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer? Claro que sí. Yo no vivo predicando todos los días. Usted no vive predicando ni evangelizando todos los días, pero todos los días podemos honrar a Dios. Usted no sirve al Señor todos los días, porque tenemos turnos. Si yo canto, si yo predico, si yo disipulo, si entreno, trabajo con niños, tenemos turnos de servicio y ya los conocemos, los domingos, los martes, los sábados, los viernes. Tenemos turnos de nuestro servicio. ¿Y qué hacemos los demás días? ¿Vivimos como incrédulos? ¿Vivimos como mundanos? No. Seguimos viviendo como siervos del Señor, evangelizando, discipulando, aconsejando, dando ejemplo con nuestras vidas de que se puede seguir y servir y amar y obedecer al Señor. Entonces, los levitas solo debían preocuparse por su ministerio y no por cómo subsistir económicamente, porque Dios ya había solucionado eso por medio de los diezmos y ofrendas del pueblo y por medio de la provisión de estas ciudades donde pudieran vivir. Entonces, iglesia amada, les animo, sea fiel con sus diezmos y ofrendas, para que los siervos del Señor sigan siendo sostenidos, para que no estén preocupados, para que no estén cargados en cómo van a vivir, qué van a hacer, cómo se van a sostener, y puedan dedicarse a la obra del Señor, porque para eso Dios les llamó. Si usted está siendo bendecido con Dios, sea agradecido con Dios. Como siempre yo lo digo, usted no puede dar de lo que no tiene, pero de lo que tiene, siempre usted puede dar lo mejor, honrando a Dios, siendo agradecido con Dios y también siendo instrumento para que los siervos del Señor puedan seguir haciendo la labor a la cual Dios les llamó. Entonces, este segundo punto, el primero de que nos hablaba, de que hay gracia y perdón y restauración para aquel que se equivoca. Este segundo punto nos habla acerca de que hay recompensa para aquel que obedece a Dios. Hermanos, Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le obedecen y de los que le sirven. Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Recuerda, Él no es deudor de nadie. Así que mi hermano, hermano, hermana, si usted está sirviendo a Dios, si usted está buscando honrar a Dios, si usted está buscando hacer las cosas del Señor de la manera correcta, con excelencia, yo te prometo una cosa, no sé hoy, no sé mañana, no sé de acá 5 años, no lo sé, pero Dios sabrá recompensarte si has dedicado tu vida a servirle al Señor. Te lo cuenta y te lo comparte alguien que llevo ya, creo que un poquito más de 20 años, más o menos, caminando de la mano del Señor. Y hace muchos años yo decidí dedicar mi vida al Señor, a servirle, mucho antes de estar en el pastorado. Y nunca en mi vida he visto que Dios me haya desamparado. Jamás, jamás. Si conoces un poco mi historia, si conoces un poco mi testimonio, sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. Jamás Dios me ha desamparado. Y jamás he visto nunca a nadie que sirve a Dios de corazón ser desamparado. Jamás. Dios no es deudor de nadie. Si tú estás honrando a Dios, si tú estás obedeciendo a Dios, si tú estás buscando servirle a Dios, Él sabe recompensar a los que le sirven y a los que le honran. Por último, bendición para todos. Recuerda,
Gracia y perdón para el que se ha equivocado. Recompensas para aquel que obedece a Dios. Bendición para todos. Lee conmigo, por favor. Lo puedes ver en pantalla también. Josué capítulo 21, verso 43 al 45. Y leamos todos, por favor. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué lindo versículos, hermano. Qué preciosos versículos. Todo lo que Dios prometió se cumplió. Con estos versos, hermanos, y con el cierre del capítulo 21, va concluyendo ya el libro de Josué. Todavía faltan algunos pocos capítulos más, que básicamente se centran en un discurso de Josué al pueblo antes de morir. Pero el verso 21, digamos que ya va concluyendo la historia de la conquista del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el epílogo de este libro? Dios fue fiel en todo lo que prometió. Precioso. Dios cumplió su promesa dada a los padres. Él le prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, lo cumplió. Dios le dio victoria a Israel sobre sus enemigos, enemigos poderosos, gigantes, ciudades amuralladas, ejércitos poderosos. Igual nomás, Dios le dio la victoria a Israel sobre sus enemigos. Dios les entregó la tierra prometida, la tierra que fue de leche y miel, que Él prometió que les iba a dar. Dios les proveyó alimentos. Aún estando en el desierto les proveyó y los sostuvo todo este tiempo. Dios los sustentó en el desierto, como dije hace un momento. Dios no los dejó sin disciplina, pero tampoco los destruyó. Los disciplinó para encaminarlos, para orientarlos, para guiarlos, pero no para destruirlos. Podemos mirar, hermanos, al inicio del libro de Josué. Si usted recuerda, hace algunas semanas atrás, bueno, varias semanas atrás, ya vamos 17 semanas estudiando este libro. Eso significa más de 4 meses. Wow, vamos más de 4 meses estudiando el libro de Josué. Si usted recuerda 4 meses atrás, más o menos, un poquito más, cuando empezamos el libro de Josué, Israel estaba recién a las orillas del Jordán, ni siquiera había cruzado todavía. Estaba en las orillas del Jordán. Había recién salido del desierto, Moisés había muerto, Josué tomó el cargo y tenía todo el desafío de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Tenía enfrente una tierra preciosa, pero llena de retos, llena de desafíos. ¿Y sabes qué vieron ellos? Hasta el final de la historia, 21 capítulos después, varios años después, podemos ver, hermanos, Dios fue fiel. ¿Israel fue fiel? No, Israel se desobedeció en varias oportunidades. Pero hermanos, Dios es fiel. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Habían ciudades y enemigos poderosos, Dios los derrotó. Habían retos infranqueables, Dios hizo milagros, como el de Jericó. Todo lo que prometió, Dios lo hizo. Ojo, Israel no consiguió esta bendición de la tierra prometida por su fuerza ni por su poder, sino por la bendición y la gracia de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 9, versos 1 al 6. Te lo muestro en pantalla. Oye, Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, no por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra
que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, sabe que no es por tu justicia que Dios te da, que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Hermanos amados, no es por tu habilidad, no es por la grandeza de tu carácter, no es por tu historial de servicio, no es por tu buen trato, no es por tus recursos económicos, no es por tu inteligencia, no es por tu belleza, no es por tu juventud, no es por tu vejez, no es por tu experiencia o tu poca experiencia, no es por a quien conozcas, no es por nada de eso. Si Dios te ha bendecido y Dios te mantiene con vida hasta el día de hoy y Dios te ha ayudado hasta el día de hoy y te ha colmado de bendiciones, a pesar de que somos ingratos, de que olvidamos su palabra, de que no le honramos como debiéramos honrarle, que a veces no le servimos como debemos servirle, simplemente es por la fidelidad de Dios. La historia del éxito de Israel en Canaán se la debe todo a Dios. Por la gloria, por la gracia y el favor del Señor. Es la historia de la redención, es la historia de la salvación. Porque así como Israel fue sacado de Egipto, llevado y disciplinado por el desierto e introducido en la tierra de la bendición Canaán para que disfrutara las ricas bendiciones que Dios tenía para ellos, así también Dios te ha sacado a ti y Dios me ha sacado a mí de la esclavitud del pecado, de la condenación del infierno y nos ha llevado a la tierra de la bendición, tierra donde podemos experimentar el gozo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tierra donde usted puede empezar de nuevo una segunda oportunidad, puede revivir los sueños, puede revivir el gozo, la alegría de vivir la vida de la mano del Señor y tener esperanza y expectativa que el mañana siempre será mejor, no por mí una vez más, no por usted, sino por el Dios al que adoramos, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso. Dios es fiel, hermanos, y digno de ser adorado. Él cumple sus promesas dadas en su palabra. Si está en su palabra y Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Él ofrece gracia al caído. Usted se ha equivocado. No piense, yo ya no tengo solución. No piense, Dios ya no me va a usar más. No piense, Dios ya no tiene nada para mí. No piense así, porque Dios ofrece gracia al caído. Dios ofrece gracia y perdón y restauración al que se ha equivocado. Arrepiéntase, acérquese a Dios nuevamente. No diga, ya no hay oportunidad para mí. No diga, yo soy un caso perdido. No, Satanás quiere decirte que eres un caso perdido, pero en Dios no hay casos perdidos. Hay una nueva oportunidad para usted. Si usted está sirviendo al Señor, si usted está siendo fiel y obediente al Señor, es por la gracia de Dios. Él te va a bendecir. Al final, hermanos, Dios bendice a todos. Dios bendice a todos. La mayor bendición que Dios nos ha dado, hermanos, es la salvación. El mejor regalo que Dios ha dado al mundo es su Hijo, Cristo Jesús, que murió en el madero para que usted y yo podamos ser salvos. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Podrías poner tu nombre ahí, ¿verdad? Ahora pues Rubén, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pon ese verso en tu propio nombre y di, ahora pues Gustavo, ahora pues Leonardo, ahora pues Araceli, ahora pues Ernesto, ahora pues Arlan, ahora pues Luis, ahora pues pon tu nombre. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Ahí está lo que Dios espera de ti. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Termino. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere que tú sepas y hagas? ¿Te has equivocado? ¿Has pecado contra Dios? ¿Sientes que eres un caso perdido? ¿Sientes que no hay solución?
puedes volver a empezar. Dios te ofrece gracia y perdón. ¿Fracasaste en tu matrimonio? ¿Fracasaste criando a tus hijos? ¿Fracasaste en el ministerio? ¿Fracasaste en algún área de la vida? Pues es la historia del ser humano. El ser humano ha fracasado. Dios te puede dar una segunda oportunidad. Él te ofrece gracia y perdón. Arrepíntete de tus pecados y vuélvete al Señor. Y empieza a obedecer a Dios y a buscar su palabra. Si no, vas a volver a tropezar una vez más con la misma piedra. Si estás obedeciendo al Señor y sirviéndole, te animo. Sigue haciéndolo. Sigue siendo fiel en lo que estás haciendo. Sigue obedeciendo al Señor, sigue sirviéndole, procura hacerlo con todo tu corazón, con excelencia. Él te va a recompensar como no te imaginas. Y alégrate, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él restaura al pecador y transforma su vida. Dios bendice a todos. Él bendice a todos. Gracia al caído, recompensa al que le obedece, bendición para todos. Muy bien, hermanos, vamos a orar.